Dices que entiendes por la infancia, por la juventud. Bueno, yo me llamo Lucinda Jiménez. Mm, Mi infancia, que yo recuerde por ahí de los 7 años en adelante, pues era muy inocente y habían cosas que uno no entendía, no comprendía. Me iba para la escuela, pero yo tenía que hacer un poco de oficio en la casa. Tenía que cocinar, tenía que lavar el lavadero, porque en ese tiempo no había máquina ni había nada de eso. Y después si no alcanzaba, pues me tocaba irme sin almorzar. De pronto mi almuercito me lo llevaba en unas hojitas. Y si de pronto me quedaba tiempo, a la hora del recreo me comía mi almuerzo. Entonces prácticamente mi infancia fue muy, o sea que prácticamente no tuve niñez. Y después entonces yo me aburrí como de ese trabajo, como esas cosas. Entonces, porque a mí me dejaban como era la hija mayor, entonces a mí me ponían a hacer todo ese oficio. ¿Y de cuántas personas? ¿Cuántos hermanos? Habíamos cuatro, cinco y mis padres. Eres la mayor de cinco. Sí, señora. Y entonces yo ya me aburrí y entonces ya a los 14 años me vine para Bogotá. Me le volví a mi madre. Me le cogí una platica que tenía por ahí de una, vendíamos una miel. Y me cogí en ese tiempo 10.000 pesos para el pasaje. Para el pasaje, pero en ese tiempo, y eso yo creo que eso era mucha plata. Porque yo pagué mi pasaje y fuera de eso me quedó plata. Entonces habían unas amigas, unas compañeras de la escuela que se habían venido más antes para Bogotá. Entonces ellas me dijeron, no, China, váyase para Bogotá que nosotros le ayudamos a conseguir trabajo. Pero yo no sabía en qué. Claro que sí sabía cocinar, sabía lavar y sabía planchar. Porque a mí me tocaba planchar con plancha de carbón, de carbón. Y me tocaba plancharles a todos y a la hora que tenía que ser hasta la hora que terminara, porque como yo era la mayor, yo era la que casi tenía que hacer todo. Llegué aquí a Bogotá, entonces ya las amigas no me salieron con nada, pero de pronto encontré unas personas que para mí yo creo que eran unos ángeles que me estaban esperando y me consiguieron un empleo. Entonces yo llegué a trabajar en una casa muy, muy, muy querido, unas personas muy especiales, que era el doctor Carlos, que era el jefe de psiquiatría de Cibaté. Y la esposa fue la que le hizo todos los trajes a Luz Marina Zuluaga. Entonces, como yo era prácticamente, su merced, una niña, entonces ellos, dígame, un médico, un psiquiatra de psiquiatría, ellos sabían cómo era mi comportamiento, que yo era una niña de pronto noble, que yo era una niña muy recatada, que yo no venía con ninguna. Entonces, él tenía una hermana, entonces mandaban por la leche a la lechería, me mandaban con la cantina que fuera a recoger la leche. Y él tenía una hermana y la hermana se me iba detrás de mí Te cuidado. y me cuida y me iba y ella se hacía así cuando de pronto yo le decía, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ella. Yo tengo las fotos de ellos, todas las conservo. Pero para mí fue, y llegaba, entonces ella se hacía, pero yo me daba de cuenta que era que ella me iba a ir cuidando. Y ella iba y entraba ahí en una tienda por disimular a comprar pan, pero no era porque se necesitaba, porque eso hacían los mercados. Ellos eran de Manizales y se hacía el mercado para todo el mes. Y ellos me cuidaron mucho tiempo, mucho. Yo estuve trabajando mucho tiempo. Entonces de pronto me convidaron unas amigas, me convidaron para una fiesta, pero eso fue mucho tiempo después. Entonces conocí el que fue mi esposo. Tenía por ahí como 17 años. Pero entonces a mí ya me habían dado muchos consejos, ya a mí me decían, su merced, a mí me decían, con todo respeto y con todo esto de la niña, que si uno de pronto le daban a uno un beso en la mano, que entonces
de que Sí, Hasta ahí, sí. hasta ahí nomás. Sí, entonces no, a mí me tenían, pero esa familia para mí me cuidó mucho, 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 mucho me conservó. ¿Y hasta qué momento tú consideras que estuvo tu juventud? Sí. Bueno, yo mi juventud, bueno, ya después ya mi niñez, bueno, entonces ya fue como mi juventud, pero entonces yo me sentía como libre, como feliz, porque las comidas, mi dormida, todo era, entonces, mejor dicho, yo me sentía, mejor dicho, como que le dijera yo su merced, no como la niña que trabajaba ahí en ese apartamento, porque ellos tenían un edificio, pero entonces tenían un apartamento para ellos, de 2 pisos. Y entonces ellos, mejor dicho, para nosotros éramos sobre todo yo que era la pollita, porque la otra ya era una señora ya de edad, que era la de la cocina. Y ellos me estimaban mucho y me cuidaban mucho. Ah, bueno, entonces tu juventud tú la consideras que fue hasta que te casaste, hasta que tuviste hijos. Sí, señora. Hasta ese momento es que sabías que uno... Sí. Hasta ahí es que Bueno, ok. Bueno, Muchas gracias. corte. Ahora el Ay, Virgen Santa. ¿Y cómo fue tu juventud y cómo fue tu niñez? Sí. Mi nombre es Elsa Alfonso. Tuve una niñez feliz. Me crió mi abuelita, un tío, mi tía. Bueno, yo nunca hice oficio. Nos llevaban al colegio, íbamos a pasear. Estrenábamos cada 8 días. Nos llevaban bastante a paseos. Mi abuelita. Luego hicimos la primera comunión, que fue una fiesta como de 3 días. Ya llegué a mi juventud. También fue una juventud bien, estudié, recibí grado en 1968. También la pasé bien, iba a fiestas, a veces escapadas, a veces los sábados que hacíamos Coca-Colas bailables, pero iba y fue una juventud bien. Ya a los 21 años me casé. Y tuve 4 hijos y se me acabó mi juventud. bravo, corte. Ahí va a quedar. Yo me cedí mucho. Mi nombre es Flor María Castro. Yo no tuve infancia. Desde donde yo me acuerdo desde los 5 años. Desde los 5 años a mí me tocó hacer oficio en mi casa. Me tocó ir a hacer mandados, me tocó lavar en el lavadero. Y para poder alcanzar a lavar en el lavadero me tocaba poner un cerro de ladrillos para poder alcanzar al lavadero para refregar. A mí me tocó muy duro porque yo fui la mayor de 6 hermanos. Entonces mi mamá muchas veces, ella nos puso a estudiar, pero muchas veces decía, usted no va hoy a la escuela porque tiene que cuidar a sus hermanos. Entonces a mí me tocaba en la cocina, a mí me tocó cocinar, me tocó lavar, me tocó planchar, cuidar a mis hermanos, llevarlos a la escuela, darles el almuerzo, todo me tocaba a mí. Y otra hermana que me sigue a mí también. Entonces mi mamá nos dividía el trabajo a las 2, decía, hoy usted la cocina y usted le encarga de la casa, y la que se encargaba de la casa tenía que llevar los hermanos a la escuela y traerlos y todo eso. Y eso un día una cosa, otro día la otra. Esa fue mi infancia. Ya mi juventud, ya cuando llegó mi juventud, que llega uno y que lo invitan a uno cuando uno ya está así sardinito, que le dicen a uno, bueno, la invitamos a una Coca-Cola bailable o la invitamos a unos 15. Entonces le pedíamos permiso a mi mamá y mi mamá decía, venga, le digo dónde está el oficio de ustedes. Entonces le decía a mi hermana, su oficio está aquí en la cocina. Me lava esa cantidad de ollas, me las brilla, la estufa tocaba desbaratarla, arreglarle todo, volverla a lavar, armarla y desarmarla otra vez. Y a mí me decía, usted en el lavadero, y en el lavadero, la fiesta mía en el lavadero era un costalado de ropa para lavar, y esa era la fiesta de nosotros. Esa era, o sea, esa fue la juventud mía también. Sino que en otras, pues ya como sabíamos que a mi mamá no podíamos pedirle permiso porque nos ponía oficio, entonces nosotros sacábamos el cuento de que nos tocaba ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, que era la única biblioteca que había. Entonces nos íbamos hasta la biblioteca Luis Ángel Arango y mentira, nosotros llevábamos cuadernos a las escondidas porque mi mamá decía, muestra a ver qué hicieron. Entonces nos tocaba mostrarle lo que habíamos hecho.
Entonces nosotros sacábamos los libros a las escondidas y nos íbamos a las Coca-Colas bailables, a las empanadas bailables. Muy rica, la pasábamos delicioso. Y tocó así. Entonces ya después ya empezaron todos mis hermanos a casarse, y ahí todos mis hermanos casaron muy bien, menos yo, porque yo pensaba, yo dije, ¿para qué se casa uno? Se casa uno para tener hijos, dar con un esposo bien borracho, que lo coja a uno y le pegue, así como hacía mi mamá, porque mi mamá a mí venía, que esa sopa está salada, ¡pum!, me rompía el cucharón en la cabeza. Que el piso quedó mal arreglado, que eso no se hace, ¡pum!, los palos de la escoba en la espalda. Ella por todo nos pegaba, por todo y por nada nos pegaba. Entonces yo decía, dar uno con un hombre que también sea un borracho, que le pegue a uno, que no, yo no me caso, yo no me caso. Ya cuando yo tenía 30 años dije, no, a mí ya me está dejando el tren, entonces me voy a conseguir una persona que yo pueda tener una hija, y tuve la hija. Y yo quería tener una hija y tuve la hija. Entonces yo también digo que la mala educación de mi hija fue por culpa mía, o sea, yo crié un monstruo. Porque yo no quise, o sea, yo me sentía muy mal que mi mamá todo me lo prohibía. Mi mamá todo me lo prohibía y me pegaba por todo. Entonces yo quise hacer de mi hija todo lo contrario que yo no podía hacer. O sea, yo le daba permiso de ir a todo lado, yo le permitía todo, yo le permitía. Y eso, debido a eso es que ella se comporta como se comporta. ¿Y tú tuviste esposo? No, ¿Estuviste solita? sola, siempre estuve sola. ¿Y tú sientes que tu juventud fue hasta que te volviste? ¿Cómo es eso? ¿Tu juventud hasta qué momento tú sientes que se...? Pues yo creo que mi juventud fue hasta que yo me volví mamá, ¿sí? Hasta cuando yo la tuve a mi hija, porque yo toda la vida me tocó la responsabilidad, o sea, yo iba a trabajar y mi mamá ponía la mano y decía, llegó el recibo del agua, ¿cuánto va a dar para el agua? Llegó el recibo de la luz, ¿cuánto va a dar para la luz? Bueno, yo hice el mercado de grano, le toca a usted el de verdura, porque yo siempre viví con mi mamá. Entonces a mí siempre la responsabilidad mía fue de siempre, de siempre. Entonces por eso yo digo, ahora, en mi edad, estoy feliz y contenta porque estoy haciendo todo lo que no hice ni cuando fui niña, ni mucho menos cuando fui una joven, que uno quiere que tener un novio, que pasear, que ir a fiestas. Nunca pude hacer eso porque nunca. Entonces, ahorita estoy haciendo todo lo contrario de que cuando yo no tuve niñez, ni tuve infancia, ni nada de eso. Nosotros fue todas las escondidas. Nos tocaba para salir a una fiesta, tocaba así, decirle mentiras a mi mamá, que nos íbamos para la biblioteca para poder ir a pasear o a algún lado, porque mi mamá nunca nos dejó. Cuando yo hice la primera comunión, el deseo mío era que me regalaran una muñeca. Y siempre yo deseé tener una muñeca. Y yo le decía a mi mamá, mamá, a mí nadie me regala una muñeca, yo quiero una muñeca. Y mi mamá decía, ¿muñeca? Mire todos los muñecos que tiene, vea, todos los muñecos. Y los muñecos eran mis hermanos. Me tocaba. ¿Y cuántos años tenías en tu primera comunión? En mi primera comunión tenía 7 años. Yo hice la primera comunión de 7 años. Sí, más o menos en esa época todas las hacíamos. Sí. Yo sí tuve un nieto. Muy jovencita. Cocinas. Que a veces me olvido. Bueno, lo que tú quieras decir, o sea, sencillamente decir si quieres, ¿sí? Como Si fue quieres. su O sea, infancia, yo ni siquiera quiero detalles, o sea, haz de cuenta. Mi niñez fue como hasta cierto tiempo y algo hice de esto. No tienes que decir, no te tienes que extender, ¿sí? Pero uno hay veces que habla, perdón, uno hay veces que habla y como que... Como que se le olvida, como que sí, como que como no que pensar en las Mira, cosas ahí que no, tiene aquí dentro de les uno. voy a ser clara con ustedes. En ninguna parte va a decir, ella dijo tal cosa, o tal cosa, no. Se va a decir de manera general algo que yo sé por trabajar con ustedes, pero que lo tengo que demostrar como de hecho, de usted de dónde sacó esa información. Sí. Que ustedes, digamos, la noción de infancia es muy diferente a la de ustedes, porque la generación de ustedes les tocó muy duro. ¿sí? Muy duro. Entonces, cuando ustedes dicen que se devuelven a su infancia, no es una infancia bonita, de inocencia, sino fue una infancia de trabajo. De trabajo. De sí, asumir pues. cosas que no les correspondían, de vivir maltrato, ¿sí? Y eso es lo que eso fue lo que como yo, ¿se acuerdan que ese día yo estaba con varios compañeros míos? Varios compañeros. Pues nos sentamos con mis compañeros a ver las notas, a ver las fotos, a ver el video, a ver lo que ustedes dijeron.
Y dijimos, pero es que eso que ellas vivieron es muy diferente a lo que nosotros vivimos. Y si yo me vuelvo a mi infancia, en mi infancia hubo juguetes, demasiada televisión, fue otra cosa, ¿sí? Ah, Pero no, de tenemos- nosotros sí no había televisión. Nada. No, de nosotros no había televisión, ni Y radio, no- ni nada. ¿Sabe cuál era la muñeca mía? Si no hay televisión, Una no, no tusa lo dejaban ver y le televisión. envolvía en trapitos. Y esa era la... Y esa era mi muñeca. Pero eso era bonito, porque era, o sea, buscaron cómo resolverlo, que eso es lo bonito. Lo feíto es que ustedes sí tuvieron que responsabilizarse de bebés. De O sea hermanos. que mi vejez ahorita, yo me remoto a cuando fui niña, porque yo la pasé bien de niña y ahorita estoy igual. No tiene que ser así. Dejémoslo. Por favor, nos dices tu nombre de apellido. Mi nombre es Ana Isabel Cuervo. Yo me crié prácticamente con una tía porque mi mamá murió al nacer, cuando yo nací. Mi mamá murió, yo no conocí a mi mamá. Entonces, por supuesto, yo viví ¿Te trató bien la tía? no muy bien. ¿Te puso a hacer así muchos trabajos? Yo a la edad de los 9 años ya me pusieron a trabajar. No tuve sino un año de escuela y como lo perdí, pues a trabajar. Sí, porque en esa época. Pero antes de trabajar te pusieron a hacer oficios. Pues sí, yo hacía el oficio de la casa, sí, claro. Y te maltrataban, eran abusivos contigo físicamente. Porque es que en Pues esas- cuando hacía males sí, Pero o no. que me comía el chocolate, o que garoseaba, sí me daban duro. Me echaban a la alberca, había unas albercas grandes, y allá me metían como a las 4 de la mañana. Antes yo no fui por ahí, ¿Y tú no estabas con ninguno de tus hermanos? ¿Tenías hermanos? no fui la única, ¿Viste? única yo. Porque como fue cuando yo nací que murió mi mamá, ¿Y esa tía era hermana de tu mamá? de mi papá. ¿De tu papá? O sea que tu papá estaba por ahí. Ah, sí, él sí estaba, pero como él cuando yo cumplí 7 años, él se volvió a casar. Y de ahí para acá fue cuando ya me pusieron a trabajar. Ay, cómo. Tuve un año de estudio, no estudié, entonces me pusieron a trabajar. O sea que tu papá te dejó ahí con la tía. No, ya me pusieron a trabajar y entonces ya O me sea, quedé. tu propio papá te puso a trabajar. Sí, y la tía y la abuelita, pues que trabajar. ¿Y en qué trabajaste? Cuidaba, pues en ese tiempo cuidaba a un niño. Tú Sí, de 7 años, sí. tú de 9 años. De 9 cuidabas años un cuidando un niño toca. y para hacer mandados y para lavar la loza. Me tocaba lavar la loza. ¿Y hasta qué momento? Y bueno, cuando creciste y todo, ¿seguiste así o te volaste? Pues ya seguí como trabajando y en casas así, pero internas, sí, eso en ese tiempo era interno. Y tú les tenías que dar la plata de Mi papá iba y cobraba. Sí. ¿Y eso hasta cuántos años? Hasta- Como cuando, es que la verdad es que ni supe cuántos años cumplía, ni me acuerdo que haya tenido 15 años, nada de eso, nada. ¿Y tú fuiste mamá? ¿Te casaste? Conocí al que fue el papá de mis hijos, pero yo no me casé. Y después de eso estuviste trabajando ya para tus hijos. Ya para mis hijos sí me tocó trabajar. ¿Y a los cuántos años fuiste mamá? A los 21. ¿Y cuántos, Tenía 21 años cuando ¿Te quedé quedaste esperando embarazada? embarazar a la niña. ¿y cuántos hijos tuviste? 5. Pero no te realizaste con este señor. Sí, yo viví como 23 años con ese señor, pero me daba una vida, Dios mío, que es que barría conmigo el piso, me acogía el pelo y me arrastraba. ¿Y qué pasó después de los 23 años? ¿Se murió? Pues porque ya mis hijos, no, él vive, pero ya mis hijos me hicieron recapacitar y me dijeron, mi mamá se queda con ese señor o se va con nosotros, pero no la vamos a aguantar más. Y hoy en día, ¿cómo quedó? Bien, Los hijos están muy pendientes de ti. están pendientes y como ahora pues cuando fui al centro día y ahora en el comedor pues he cambiado mucho. Pues lo más importante es que tienes a los hijos, a las amigas. Pero sí, eso es muy aburrido todo lo que te pasó. Te Yo lo no digo, tuve infancia. te lo digo porque es que yo vi muchos casos en el centro día que habían el propio papá, o sea, el papá y la mamá de la persona eran tan abusivos y tan maltratadores físicamente, como un poco como decía Flor, que a los 9 años se volaban de la casa, porque es que imposible seguir ahí. Pero los propios papás, muchas veces. Entonces, en tu caso fue muy difícil, muy complicado. Pero Bastante.
Prácticamente me quedé sola porque me colocaron a trabajar y ya me puse con los patrones con los que yo trabajaba. ¿Y los patrones no fueron considerados como los de ella? No. Porque es que a mí, hubo una vez un caso que a mí me partió el alma porque me dijo, mira, yo salí de la casa huyendo por eso. Y luego llego a la casa, como eran niñas de 9, 10, 11 años tan chiquitas, llego a una casa, no le pagaban y seguían desbaratándola. No, no, Imagínate. qué horror. Es una de las últimas personas que entrevisté me decía eso, me decía, no, yo salí corriendo de la casa y vuelvo y luego otra vez se repitió con el esposo. Es que sí. Lo repitió así. Y era una persona que me lo decía bastante adolorida, pero ya algo pasó. Ya, es que yo ni siquiera me acuerdo quién era, pero me parecía muy impactante eso. Que ella salió corriendo y yo me decía, no, yo me fui a mi casa. Y yo decía, era tu propio papá y tu propia mamá que te hacían eso. Entonces, pero mira, pues lo importante es que lo muy bonito es que tu historia cambió mucho fue con tus hijos. Con los hijos. Tus hijos son los que te dieron el valor. Sí, porque en cambio sí, yo fui como un poco brusca con ellos. Yo les hablaba muy duro. Pues es que después de todo lo que Después te de has todo pasado, lo que le pasó, imagínate. después de lo que es que nadie le enseña a uno a ser papá o mamá. A ser papá o mamá. Mira, sí. como dice Flor que se culpa porque ella fue muy abierta, pero es que no es culpa de ella, es que ella creyó que eso era lo que estaba bien. Que estaba Y en tu bien. caso tú creíste que eso era lo que estaba bien. Un día de esto les voy a mostrar un video que hicimos con los de fotografía, que era un video sobre eso precisamente. Y era una mamá, y a la que le hacía la mamá le tenía que dar vuelta a todos. Tenía como 10 hijos. Y A todos les daba. Pero eran todos los compañeros, estábamos haciendo un video. sí, un video. Y ella decía, a mí cómo me cuesta, ella tuvo como 2, 3 hijos, y ella decía, a mí me cuesta mucho porque yo no puedo, o sea, eso es muy triste. Y en el video pues lo hicimos entre todos y de las experiencias de todos. Y decía uno el que andaba con la correa, pero decía, es que no era por hacerle daño, es que yo quería, y hablaba de ustedes, que muchos de ustedes fueron duros con los hijos, pero no porque les quisieran hacer daño, sino porque querían lo mejor. Sí, Claro. Que no se descarrilaran ni que no se Sí, descarrilaran. exacto. Sí. Su merced, yo por ejemplo me pasó algo de respeto a los hijos. Espérate, que antes de seguir comentando, hago el break porque la compañera está congestionada, que esa pregunta fue muy incómoda. Vamos con Linda y ya te dejo hablar, ¿sí? Para que- Entonces, Linda, tu nombre completo, por favor. Linda Mercedes Vargas Páez. Me crié en un hogar de 8 hijos, hermanitos. Mi infancia pues fue como normal de todos los niños. Me pusieron a estudiar hasta que cumplí los 9 años, porque en esa transición de los 7 a los 9 estuvimos en trasteos. Entonces, por esa razón, pues hasta que mamá consiguió colegio. Bueno, después, ya mi juventud, hasta me acuerdo de la niñez, que fue hasta los 12 años que me desarrollé. Ya después fue la juventud, que fue corta. Ya fue corta, entonces, bueno, pero fue normal como lo de todos los niños, y ya a los 17 años me fui para los Estados Unidos. Allá estuve 2 años, volví y entonces ya terminé mis estudios y ahí ya a trabajar. ¿Y en qué trabajaste? Estuve como secretaria de gerencia, siempre estuve de secretaria. Siempre. Y ya después me dio la gran idea de casarme. ¿Y a los cuántos años te casaste? A los 38, Hasta ahí se le acabó la felicidad. a los de 38, pero no duró sino 2 años el matrimonio. Hasta ahí se le acabó la felicidad. Entonces, por eso, ¿Y por qué duró 2 años nomás? pues porque lo que a mí me habían hecho creer eran mentiras. Y entonces el señor no funcionó. No funcionó y le tocó irse de la casa porque pensó que era igual al abuelo y al papá, y él iba a hacer lo mismo, a pegarle a la mujer. Y como yo en mi casa nunca vi eso, jamás, yo no lo iba a aceptar. Entonces, por aquí, ¿qué más derecho usted para su casa? Linda Vargas, y nací en Bogotá, en la calle 10849, en pleno centro de Bogotá. Pleno 9 de abril.
Y sí, Sí, ¿en qué año naciste tú? el 3 de abril del 48. O sea que tengo 68 años a estas O alturas. sea que a los pocos días fue que pasó, 6 días después pasó el... Es que casi me muero porque mi mamá estaba recién. Yo casi me muero y mi mamá también. Porque yo duré 3 días para nacer. Cuando yo nací de este color. Claro, ya estaba azul. Yo nací el 3 de abril. Y entonces por eso soy bogotana, pero de la pura Bogotá. De las cachacas. Mi nombre, Sí, ¿tu nombre? mi nombre es Ana Isabel Cuervo y yo nací aquí en Bogotá. ¿Naciste acá? Sí, señor. ¿Siempre has estado Siempre he sido acá de acá? ¿Y en Bogotá. qué barrio naciste? Me dijo que en el barrio, bueno, yo toda la vida me crié en el barrio San Fernando. ¿De Pero De Bogotá. de ¿De aquí, Bosa? no, No, de de aquí de Bogotá. Bogotá. No, Bosa. ¿Eso es del sector de Bosa, no? No, es de eso es aquí. de Barrios Unidos. De Barrios Unidos, sí. San Fernando. Sí, San Fernando, San Fernando. eso es calle 72 con 49. Y yo nací como creo que fue en el hospital de la Misericordia, creo. Sí. ¿Y qué más es? ¿No? No, nada más. ¿De el nombre también? Sí, tu nombre. Bueno, yo me llamo Flor María Castro. Yo nací aquí en Bogotá. Nací en el hospital del el hospital que se acabó. No me acuerdo, de la Ortúa. Pero la volvieron a abrir. Yo nací en la Ortúa. Y vivíamos en la carrera séptima número 3250. Vivían cerca. Yo era de la carrera séptima 3250. Resulta que yo soy pura bogotana, pero de familia santanderiana. Entonces yo me la pasaba en San Gil a Zapatoca, de Zapatoca a Bucaramanga, de Bucaramanga a Río Negro, porque mi mamá era de Bucaramanga, mi abuelita era de Río Negro. Entonces aprendí todas las costumbres santanderianas y aprendí todas las formas santanderianas y aprendí a cocinar santanderiano. Mi nombre es Elsa Alfonso, yo nací en Conozco, Tolima. A mí me recibió una partera en el campo y me trajeron a la edad de 2 años al barrio Quiroga, aquí en Bogotá. Yo me llamo Lucinda Jiménez y nací en una vereda de Arcauco, Boyacá, y me atendió una partera y me vine a los 14 años para Bogotá. Se les acabó